El otro día subí una cuenta desde $10 a $480 que podés ver en este video que subí la semana pasada a mi canal con la estrategia de velas de rechazo. Y vi que Iker, el creador de esta estrategia de Master Trader, subió hace pocos días un video nuevo y cuando lo vi me di cuenta que yo inconscientemente apliqué unos ajustes en esta sesión que hice en este video que me permitió ganar de forma arrolladora. Lo que pasa es que esos ajustes no los expliqué completamente en este video de la semana pasada. Y a raíz de algunos comentarios de miembros de mi grupo privado de Facebook que no la podían hacer funcionar, decidí grabar esto. Así que si querés conocer esta increíble mejora que te hará ganar casi siempre con esta bella estrategia, quédate hasta el final del video. Esta estrategia funciona muy bien en Quotex, que es uno de los brokers que uso y recomiendo y el que voy a usar efectivamente en este video, y también en All-in Trade, que es el broker en el cual la usa el creador de esta estrategia. Te voy a dejar los enlaces de ambos brokers y de otros brokers que recomiendo aquí en la descripción o primer comentario para que te abras una cuenta demo si aún no tienes en estos brokers. Vamos ahora a la explicación de las mejoras de la estrategia con una grabación que hice de un par de operaciones que son perfectamente ejemplificables. Si no conoces esta estrategia o es la primera vez que la ves, aquí en la descripción o primer comentario vas a tener el enlace de la explicación original de esta estrategia. Pero no te hagas problema, quédate hasta el final porque aquí en este video la vas a ver también, que es muy fácil, la voy a explicar aquí también. Bueno, esta estrategia funciona perfecto, pero tiene una clave fundamental que hay que aprender a manejar sí o sí. Y te la voy a explicar paso a paso. Paso número 1, lo primero que tenemos que tener es una tendencia clara en una dirección. Y eso es imprescindible. Fíjense lo que es esto aquí. Desde aquí arriba, si vemos esta gráfica, está haciendo claramente una tendencia bajista. En nuestro gráfico de operaciones tiene que haber una tendencia clara, ya sea a la baja o ya sea al alza. En este video lo vamos a ver para un caso bajista, pero para un caso alcista es todo lo contrario. Así que punto número 1 y principal, tendencia. No puede ser un gráfico, por lo menos desde mi opinión, en rango. Hacelo en tendencia. Punto número 1. Una vez que encontramos el gráfico en tendencia, nos vamos al punto número 2. En el punto número 2, una vez que tenemos nuestra tendencia, nosotros vamos a fijarnos en nuestro último impulso. Recordad que una tendencia bajista, los impulsos son estos que van hacia abajo. ¿Okay? Vamos a fijarnos en nuestro último impulso. Si hubiésemos estado nuestro último impulso sería este. Pero ahora tenemos un nuevo impulso en desarrollo. Y lo que vamos a buscar es esperar un retroceso al menos al 50% del último impulso. Si hubiésemos estado en este impulso, hubiésemos esperado un retroceso al menos al 50% de este impulso. Fíjense que los retrocesos generalmente van a ir hasta ese área. ¿Ok? Entonces, tendencia, punto número 1. Punto número 2, tenemos que ver el último impulso y ver más o menos el 50% de ese último impulso. El 50% inicial de ese último impulso. ¿Okay? Y esa va a ser nuestra zona en la cual vamos a buscar nuestra vela de rechazo. Entonces, ahora vamos al punto número 3. Una vez que tenemos nuestro último impulso, como lo vemos aquí, y tenemos su 50% inicial, que es esta primera parte, su 50% inicial, en esta área nosotros vamos a buscar nuestra entrada. Aquí, en esta parte, en este 50%, te puedes valer del extremo, ¿ok? Que es la mejor zona, digamos, el extremo de todos. Cuando empieza el impulso, esa es la mejor zona de todas. Y también, dentro de ese 50% último, también, si querés, podés buscar algún order block, puedes buscar algún imbalance, como ya sabes. Pero no importa, no te líes mucho con eso. Vos sabés que este 50% es una zona de disparo, lo que quieras, y el extremo es ahí arriba. Ese es el mejor lugar donde nosotros vamos a buscar nuestra vela de rechazo. Pero dentro de ese 50%, nosotros lo que vamos a hacer es buscar nuestra vela de rechazo para hacer la entrada. En el punto número 4 y último, nosotros ya llegamos, fíjense que ya estamos en el 50% de arriba de ese impulso, que ahora aquí está agrandado, ya el precio entró en ese lugar.
¿ok? Y una vez que entra en ese 50% inicial, ahí tenemos que buscar nuestra vela de rechazo. Pero recuerden, volvemos al punto 1, estamos en una tendencia bajista, entonces nosotros vamos a buscar un rechazo en la parte de arriba de la vela para entrar en una entrada bajista. Nunca vamos a entrar en una operación alcista en velas de rechazo en una tendencia bajista y viceversa para tendencia alcista. En una palabra, nosotros sabemos que estamos en una tendencia bajista, entonces lo único que vamos a buscar es un rechazo por la parte superior de la vela para hacer nuestra entrada, ¿ok? Y hay un tip que es una regla de oro para mí que me ha funcionado muy bien, y es que el rechazo por la parte superior de la vela tiene que ser bastante mayor o muy importante, tiene que ser muy notorio comparado con un rechazo que haya por la parte de abajo. Tiene que ser algo así, ¿bien? No puede ser algo así, que el rechazo de arriba sea igual al rechazo de abajo, o que, digamos, el rechazo de abajo ya directamente sea más grande que el rechazo de arriba, ¿ok? Si yo voy a hacer una entrada bajista, como en este caso, porque estoy en una tendencia bajista, ¿ok? El rechazo por la parte de abajo tiene que ser o inexistente, mejor si es inexistente, o muy pequeñito comparado con el de arriba. Viceversa si estoy haciendo una entrada al alza. Si estoy haciendo una entrada al alza, lo que yo voy a necesitar es que el rechazo por la parte de abajo sea bastante más grande comparado con el de arriba. Y mejor si arriba no hay nada. ¿Okay? Eso es en el caso de una entrada alcista. Pero aquí estamos en un escenario bajista y lo que buscamos es que el rechazo de arriba sea mucho más grande comparado con el de abajo y mejor si abajo no hay nada. Este filtro es tan importante que ya les va a filtrar un montón de entradas perdedoras. Porque fíjense, nosotros entramos aquí, y presten mucha atención a esto, al 50% de arriba del impulso, ¿ok? 50% inicial. Entonces, nosotros sabemos que a partir de aquí tenemos que buscar una vela con un rechazo grande en la parte de arriba y abajo, si es posible, ninguno o muy poquito comparado, ¿ok? Entonces, ya aquí en esta vela entramos al 50% de arriba del impulso. Aquí, esta vela no cumple este requisito para nada. Esta otra vela tampoco cumple este requisito para nada. Esta otra vela tampoco cumple porque el rechazo de abajo es más grande que el de arriba. Esta menos porque el rechazo de abajo es más grande que el de arriba. Esta mucho menos porque el rechazo de abajo es más grande que el de arriba. Entonces, hasta este punto, nosotros no tenemos entrada. Ahora, viene esta vela, que esta es la vela que yo estoy buscando, porque si se fijan, esta vela tiene un rechazo muy importante en la parte de arriba comparado con el rechazo que hay en la parte de abajo. Entonces, esta que tenemos aquí es mi vela de rechazo de alta probabilidad porque cumple estos requisitos de aquí arriba y porque está casi en el extremo de todo el impulso. Retrocedió hasta el 50% inicial y está casi en el extremo que sería es más, tocó la resistencia de arriba del impulso. Entonces, esta vela es una vela de altísima probabilidad. Entonces, ahí, en este paso número 4, que encontramos la vela de rechazo, obviamente hacemos la entrada con la estrategia de velas de rechazo a la baja. ¿Y cómo tiene que ser la entrada? La vela siguiente tiene que entrar en el rechazo y cuando la vela siguiente llegue al segundo 30, ahí hago el disparo hacia abajo con 30 segundos de expiración. Vamos a ver cómo acontece eso aquí en esta grabación. Observen que está entrando, está en el segundo 38. No me importa que entre demasiado, poco, mucho, con que entre algo. 31, 30. Fíjense que lo hice el disparo en el segundo 30 y esta vela había entrado por muy poquito al rechazo. Pero lo que pasa es que para mí, como esta es una vela de alta probabilidad, por todas las propiedades que tiene, fíjense cómo se rechaza con fuerza, ni siquiera le hizo falta llegar hasta el extremo del rechazo, ¿ok? Fíjense que el rechazo que se está produciendo en los 30 segundos finales de la vela es algo totalmente notorio. Ahí se gana la operación, $193, que en realidad 93 porque estaba pagando un 93%. Ahora les voy a mostrar otra operación en esta misma dinámica, ¿ok? Para que vean un segundo ejemplo.
En este segundo ejemplo estamos en la misma dinámica, es el mismo impulso. ¿Ven? Como ven acá, estamos en el 50% de arriba del mismo impulso. Ya había tenido un rechazo aquí, que no llegó a ser un nuevo mínimo, sino que vuelve a subir y se vuelve a meter en la zona del 50% superior, llegando de nuevo a la zona de resistencia. Entonces, estoy en el mismo impulso, el rechazo anterior no hizo un nuevo mínimo, volvemos hacia la zona de resistencia, que es donde empezó el último impulso, a ver si ahora tenemos otra entrada, que es donde hago mi próxima entrada. Y observen algo sumamente importante. En esta vela verde de acá, no es de las que más me gusta porque el cuerpo es muy grande, pero tiene una cola bastante grande comparada con la cola de arriba, bastante grande comparada con la cola de abajo, y estamos también dentro de la zona, en la resistencia y todo lo demás. No me gusta mucho que el cuerpo verde sea demasiado grande, porque estoy buscando un rechazo a la baja, pero tampoco me dio entrada porque la vela siguiente se fue en los primeros 30 segundos hacia abajo, así que no me dio entrada. Pero miren esta vela que tenemos aquí. Esta vela que tenemos aquí es una vela verde, pero el cuerpo es pequeñito comparado con la cola de arriba, que es bastante grande, y la cola de abajo es casi inexistente. Y estamos exactamente en la resistencia, que es donde empezó el último impulso, obviamente por encima del 50%, que es el inicio de ese impulso, ideal para hacer una segunda entrada. Y fíjense, estamos en la vela siguiente, penetró en el rechazo por la parte de arriba, bien, que es lo que estamos buscando. En los últimos 30 segundos entró en el rechazo de la vela anterior, y cuando llega al segundo 30 hacemos el disparo a la baja con 30 segundos de expiración. Entonces, vamos a ver lo que sucedió. Observen, ahí está yendo 30, 29, listo, ahí hice el disparo. Fíjense, en el segundo 30 justo hice el disparo. Y observen cómo el rechazo funciona de una forma muy muy bonita. Justo se fue hasta el extremo de la vela anterior, hasta el extremo del rechazo. Y bueno, ahora estamos esperando que termine. Yo estaba con VPN en Quotex, por eso está funcionando lento, porque de acá de Europa no me permiten. Entonces ahí está terminando la operación. Bien, ganadora también, aquí vemos 189 porque el payout había bajado un poco, pero también operación ganadora. Y como ven, se cumplió todo, porque estábamos en el 50% de arriba del último impulso, en una tendencia bajista, buscando un rechazo por la parte de arriba de la vela, resistencia, tocando en resistencia, todas las teníamos, ¿ok? Y la vela tenía una cola bastante más grande que la de abajo, y casi la de abajo era inexistente. La vela siguiente se mete en el rechazo, y en el segundo 30 entramos a la baja. Obviamente, en una entrada al alza es todo lo contrario. Si hubiésemos estado en una tendencia alcista, nosotros lo que hubiésemos estado buscando es un retroceso de esa tendencia alcista a un 50% inicial del impulso, que se meta aquí, cerca del extremo, mejor todavía, y hubiésemos estado buscando un rechazo por la parte de abajo de la vela, no por la parte de arriba. Y en la vela siguiente hubiésemos esperado que se meta en el rechazo de la parte de abajo, y en el segundo 30 hubiésemos disparado hacia arriba. O sea, todo al revés, ¿ok? Si no te queda muy claro el tema de las entradas de la estrategia de vela de rechazo, aquí en la descripción, en el primer comentario, te dejo la explicación original de la estrategia. Pero habrás visto que con esto tiene una efectividad tremenda. Y hay algo que quería decirte. Aquí seguramente al final estoy mostrando, y hay algo que quería decirte que es sumamente importante. Quédate operando en un solo par. Yo sé que muchos de ustedes van a abrir varios gráficos y van a estar operando varios pares al mismo tiempo, pero esto te lía mucho con la estrategia de velas de rechazo, porque es justo entrar en el segundo 30. Entonces, lo mejor es buscar un par que tenga una tendencia bien clara, definida y tranquila, de últimas dos pares, ¿ok? Y operá en esos dos pares. Espera que en esos pares, que están en una tendencia definida, vaya a la zona que tiene que ir, no busques hacer 2000 entradas en un ratito, porque eso en binarias y en trading no te va a llevar a nada, te va a llevar a perder como perro. Entonces, de esta forma, vas a entrar espaciadamente, cada tantos minutos vas a tener una sesión ganadora, con muchas entradas ganadoras, casi todas las vas a ganar, si seguís todos estos pasos, y no tenés que estar volviéndote loco o loca buscando en 20 gráficos diferentes. Quédate en un solo gráfico y esperate que te dé la oportunidad y el gatillo de entrada en el lugar que estás esperando. No seas ansioso o ansiosa, porque vas a tirar todo a los caños y vas a quemar cuentas en binarias, ¿ok? Entonces, eso es un consejo que te recomiendo que ampliamente
que lo hagas. ¿Ok? Yo después aquí más adelante, como verás, es mi cuenta real. Aquí se ve el saldo de mi cuenta real. Aquí se ve el historial, las últimas 2 operaciones. Aquí ves la URL. No recuerdo si en algún momento, creo que aquí al final, fíjate que estoy refrescando la página y todo se queda igual. La cuenta real, la URL, el historial y demás. Como siempre, para mostrar transparencia en la operativa. Practica esto porque realmente va a ser un cambio tremendo, es una estrategia muy buena que está dando muchos resultados y ponele estos filtros porque es clave para que puedas ganar. Y como siempre, si este video te gustó, te pido que lo comentes, que le des like, que te suscribas al canal si no estás suscripto o suscripta y que actives las notificaciones para estar atento o atenta a cada nuevo video que suba. Que tengas un excelente día y muchas gracias.